espectacular porque la Cani es una estrella extraordinaria que grabó el 18 de septiembre, ahora hace una semana, frente a un estadio colmado de 30.000 personas. Te lo agradezco, de Cani García. Muy bien, bueno, vamos a la próxima entrevista, que tiene que ver con algo que sucedió también ahora en las Naciones Unidas. Ustedes lo habrán leído en el diario, pero fue un encuentro secreto, por lo menos no se había anunciado a la prensa, entre la canciller Mondino y el canciller del Reino Unido. Hay un acuerdo con el Reino Unido por Malvinas, pero la verdad que no estamos demasiado enterados y es un poco inexplicable que no estemos del todo enterados. Lo único que ha trascendido, entre las pocas cosas que trascendieron, es que se reanudan los vuelos a Malvinas desde Brasil. Estamos en línea con Guillermo Carmona, ex secretario de Malvinas, Antártida, y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, ex diputado de la Nación. ¿Cómo le va, Carmona? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Bien, repasando esto que ya no sé si decir nos sorprende, no nos sorprende, pero ¿cómo leer un encuentro secreto entre estos dos cancilleres sin que se conozcan exactamente bien los términos de la reunión? Bueno, ha sido secreto, pero no secreto para todos, porque cuando hemos leído el comunicado de los isleños, el comunicado de la ilegítima Asamblea Isleña, que es una suerte de parodia de un parlamento en Malvinas, nos enteramos que ellos estaban enterados los isleños y que conocían los detalles de lo que habían acordado. Así que secreto para los más de 45 millones de argentinos ha sido. Es increíble, pero ¿sabían también los isleños de qué iban a hablar? Sí, ellos hacen referencia, los integrantes de esta ilegítima asamblea, en el comunicado hacen referencia a que habían sido informados de la realización de esta reunión y de los alcances de los acuerdos alcanzados, valga la redundancia. Así que secreto, pero no tanto secreto para los que podemos reaccionar en contra. Tengamos en cuenta que estos que en general desde esta ilegítima asamblea y desde distintos sectores de quienes habitan las Islas Malvinas han festejado este entendimiento al que ha accedido Mondino. Y tienen razones para hacerlo. Sí. Claro, eso le iba a decir, ellos festejan, ¿nosotros qué tendríamos que estar festejando? No hay nada para festejar, no hay absolutamente nada para festejar. En primer lugar, porque el contenido de este acuerdo se parece demasiado a Forador y Duncan. Es prácticamente calcado el capítulo relacionado al Atlántico Sur que tenía Forador y Duncan. Ustedes recordarán que ese fue un acuerdo celebrado durante el gobierno de Macri. El acuerdo alcoholizado. Exactamente, con un episodio que cuenta el vicecanciller británico respecto de las circunstancias de poca lucidez, digamos, en las que se encontraba quien entonces era el vicecanciller, el señor Foradori. Y en general lo calificamos en ese momento como un pacto de entrega. Este también es un pacto de entrega, de concesiones a cambio de nada. Son. Claro. Y algo que es peor, en todo caso ahora les cuento cuáles son esas concesiones, pero hay algo que es peor, que intentan mostrar como que la concesión a cambio de lo que la Argentina cede, y que es muy pernicioso para los intereses nacionales, tiene que ver con el proceso de identificación de los caídos de Malvinas, los combatientes que aún faltan identificar, y con el viaje de los familiares a Malvinas. ¿Cuál es el tema? Y esto es absolutamente grave, ya ocurrió con Forador y Duncan y ahora se reproduce. Utilizan como pantalla esta acción humanitaria que
obliga a los estados, obliga al Reino Unido a facilitar la identificación de los caídos que aún no se conoce su identidad, cuando se trata de una obligación del derecho internacional humanitario, es decir, una obligación que el Reino Unido tiene por el solo hecho de haber sido una de las partes en un conflicto armado. Por supuesto que la Argentina tiene esas mismas obligaciones de hacer todo lo necesario para que se haga el reconocimiento de los caídos, y la Argentina lo ha hecho. El Reino Unido ha sido reticente y siempre intentó utilizar este aspecto humanitario como una carta de cambio de aquello que quería conseguir en relación a que la Argentina no reclame la soberanía, en relación al tema de la pesca, de los hidrocarburos y de todas estas acciones, el tema de los vuelos, que son el contenido material económico, con algún contenido económico que los británicos han conseguido con este aparente gesto de buena voluntad británico con respecto a la identificación de los caídos. También meten en ese mismo carácter otra cuestión que es una obligación humanitaria del Reino Unido, que es el viaje de los familiares a Malvinas, para ir al cementerio de Darwin, cuestión que nosotros en la gestión anterior además lo hicimos a pesar de la reticencia británica con los últimos combatientes que habían sido identificados. O sea que todo lo que se da como concesión del Reino Unido a este acuerdo son cosas que ya estaban sucediendo. Estaban sucediendo y que había ralentizado el gobierno británico o buscado bloquear en función de condiciones que en ese momento nos planteaban. Básicamente, lo que pretendían los británicos era que se mantuviera ese vuelo entre Malvinas y San Pablo, que es un vuelo absolutamente contrario a lo que la Argentina siempre sostuvo, que los vuelos tienen que ser entre Malvinas y el territorio continental argentino, no a un tercer país como es este vuelo a San Pablo. Mantener concesiones en materia pesquera, acceder a esto que este nuevo acuerdo involucra, que tiene que ver con lo que llaman la conservación de pesquerías, que no es otra cosa que la Argentina, por un lado, le brinde toda la información del stock pesquero argentino al Reino Unido, como lo hizo ya el gobierno de Macri, sino que además significa que de algún modo se legalice, cuando está ilegalizado por el propio régimen federal pesquero argentino, la pesca que llevan adelante empresas autorizadas por los británicos, ¿no? Entonces, es otro hecho absolutamente contradictorio con el interés de nuestro país. Hola Guillermo, te saluda Jorge Elbaum. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto. Igualmente. Te quiero hacer una consulta. Hubo en los últimos años, aparentemente, confirmame si es así o no, unas empresas israelíes asociadas a los británicos encargadas de, o buscando de alguna manera obtener energía, gas y o petróleo en la zona de influencia de Malvinas, pese a que ese territorio obviamente no le corresponde y además podría garantizarse situaciones jurídicas ex post si eso se realiza. ¿Esa situación cómo está en este momento? Mira, estamos efectivamente ante una acción ya finalizada de exploración hidrocarburífera en lo que se conoce como el área Sea Lion, está al noroeste de Malvinas, en donde una empresa Rothopper, es el nombre de la empresa británica, asociada con Navitas, que es una empresa israelí, han terminado sus estudios y prospecciones, han presentado en una parodia también de evaluación de impacto ambiental en las islas un informe ambiental y una convocatoria a consulta pública para que aquellos
que quisieran hacer planteos en el procedimiento que el gobierno británico llevó adelante hicieran presentaciones. En ese momento, esto ocurrió hace aproximadamente 2 meses atrás, advertimos que el gobierno argentino no había protestado todas las acciones que estas empresas, la británica Rockhopper y la israelí Navitas, habían llevado adelante desde que asumió el nuevo gobierno, el gobierno de Milei, y además denunciamos que no hubo protesta formal de la Argentina frente a este procedimiento de evaluación ambiental y legal que llevaron adelante los británicos desde Malvinas. Hoy te diría que técnicamente están en condiciones de comenzar la exploración, la explotación, es decir, la extracción de petróleo y gas, y esto está pasando con la complacencia del gobierno de Milei, un gobierno que ha elegido como países con los cuales la Argentina debe aliarse automáticamente a Estados Unidos. Eso resulta más que evidente porque además el presidente lo dice. Con Gran Bretaña, hoy lo confirma este pacto Mondino-Lamy, y con Israel, el Estado que está avalando la acción ilegal de la empresa Navitas en Malvinas. Tengan en cuenta que durante nuestra gestión nosotros no solamente sancionamos a la empresa Navitas para inhibirla de poder participar en actividades hidrocarburíferas en el resto del territorio argentino, particularmente en el territorio continental argentino, pero además notificamos al gobierno de Israel solicitándole que adoptara medidas para evitar que esa empresa violara el derecho internacional y el derecho argentino en materia hidrocarburífera. Por supuesto, el gobierno israelí no hizo nada. Lo que quiero significar con esto es que estamos ante un gobierno, el de Milei, que tiene una posición en donde se alía con los países que van en contra de nuestros intereses en relación con Malvinas y en relación con otros temas, además muy delicados de la agenda internacional y nacional, y desprecia el apoyo de los países de la región, de países de otras regiones del mundo que acompañan a la Argentina, e incluso incurre Milei en un hecho aberrante, gravísimo, que es haber ido a la Asamblea General de Naciones Unidas, haber dado su discurso, no reclamándole nada al Reino Unido y atacando a la Organización de las Naciones Unidas, que es el escenario institucional en donde la Argentina ha podido llevar adelante y podrá llevar adelante, cuando termine la pesadilla de Milei, la agenda de Malvinas en el marco del proceso de descolonización. Un elemento más. A ver, los BRICS, a los cuales debíamos haber ingresado el 1 de enero de este año, se han expedido históricamente a favor de los derechos inalienables de Argentina respecto a las islas del Atlántico Sur. Curiosamente, esa misma agrupación es la que el actual presidente ha desechado e incluso casi repudiado en los foros internacionales. ¿Es así? Así es, totalmente. Fíjate que nosotros le agradecemos a todos los países que apoyan a la Argentina, pero hay como distintas categorizaciones de acuerdo al nivel de compromiso con que los países apoyan a la Argentina en la cuestión Malvinas. Hay países que toman una posición de reclamar que en la cuestión Malvinas se respete el derecho internacional. Está bien, lo agradecemos. En eso hay países que tienen esta posición, por ejemplo, países africanos, países asiáticos que sostienen esta posición. Tenés los países que dicen no solamente que hay que respetar el derecho internacional, sino que además del respeto del derecho internacional se deben evitar acciones por parte del Reino Unido, acciones unilaterales en contra de los intereses de la Argentina. Y hay otros países que dicen clara y abiertamente las Malvinas son argentinas. Entre esos países tenemos
al conjunto de los países latinoamericanos y caribeños. Hay otros países también asiáticos y africanos que sostienen esa posición, pero allí tenemos a las grandes potencias del BRIC, de los BRICS, a los países de mayor relevancia, como son China, Rusia. La India está en una posición de reconocimiento de que se debe respetar el derecho internacional y de muchos gestos hacia la Argentina. Sudáfrica es un país también que manifiesta que debe terminarse con el colonialismo. Así que bueno, es un grupo de países muy importantes, muy influyentes en este momento en el ámbito internacional, que no solamente apoyan a la Argentina, sino que además dicen las Malvinas son argentinas, la mayoría de ellos. Carbone, le agradecemos enormemente estos minutos que compartió con nosotros. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Gracias. Un fuerte abrazo, Guillermo, abrazo. Abrazo, chao. A nosotros. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI tenés muchos idiomas para aprender. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más.